A esta hora esos datos de PMI Tiempo para ir al análisis de la actualidad económica. A esta hora aquí en plató, Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis, bienvenido. ¿Cómo estás, Eva? Muy bien, muy bien. Bueno, pues atentos a los múltiples temas que van escribiendo la crónica. Lo decíamos desde el principio del año de un calendario electoral trepidante, vamos avanzando. Y de lo último, lo que es la jornada electoral en México, lo que puede ser ese cambio, la primera mujer presidenta. ¿Cómo estás leyendo esa convocatoria, ese cambio en el gobierno de México? Bueno, yo creo que en realidad cambio no es, ¿no? Porque es mantener completamente lo que han sido las políticas de López Obrador, probablemente Claudia Sheinbaum sea todavía más intervencionista que López Obrador. Recuerda que López Obrador llegó con una agenda en la que tenía que calmar un poco el miedo de los empresarios y de los ciudadanos ante la llegada de alguien pues, que había sido muy cercano al régimen de Chávez, etcétera, y por lo tanto pues, ha sido bastante más tímido. Aquí lo que tenemos que ver es esto que llaman la cuarta transformación. ¿Qué es lo que pasa? Porque México es el país en el que siempre hay como una enorme ilusión y una esperanza y hay un potencial estupendo, pero la realidad de la economía con López Obrador es que ya ha perdido incluso el furgón en el que cuando crecía Estados Unidos, pues México iba detrás, ¿no? Es decir, se apoyaba, se apalancaba en el crecimiento de Estados Unidos y lleva en estancamiento México pues ya demasiado tiempo. De alguna manera dices no va a haber un cambio porque es bastante electoralista, si se confirma lo que parecen las encuestas a pie de urna, pero sin lugar a dudas España va a seguir mirando muy de cerca esos intereses en México. ¿Cuál es exactamente esa apuesta, ¿no?, que tiene España en México, esos intereses y qué puede pasar a partir de ahora? Bueno, yo creo que para los intereses de las empresas españolas, yo creo que lo más importante es que si se mantiene en el gobierno la misma política que ha tenido Morena, el partido, hasta ahora, pues que se garantice la seguridad jurídica y la seguridad inversora. Para las empresas energéticas, la apuesta por las renovables es algo positivo si se dan los incentivos adecuados, que yo creo que deberían hacerse, ¿no? Para las empresas gasistas también hay una inversión muy importante en regasificación, en todo lo que tiene que ver con transmisión, etcétera. Y por supuesto para el turismo, ¿no? Para España, México es muy importante. Obviamente desde el punto de vista bancario, desde el punto de vista de tecnología, hay muchos intereses comunes. Al final, lo que es bueno para las empresas españolas en México es bueno para México. Y yo lo que espero es que el nuevo gobierno que se conforme con Sheinbaum, pues sea un gobierno que entienda eso, que entienda que la gigantesca capacidad que tiene la economía mexicana y que las empresas españolas, estamos hablando desde Iberdrola, Enagas, estamos hablando por supuesto BBV, estamos hablando por supuesto de Telefónica, es decir, estamos hablando de empresas que han contribuido mucho al crecimiento, al empleo y al empleo estable en México y que tienen una capacidad de inversión que México puede aprovechar, ¿no? Mirando el calendario electoral, ya lo más seguido es lo nuestro, bueno, pero fuera de nuestras fronteras, un poquito más amplias. Convocatoria en la Unión Europea, nosotros votamos el 9, bueno, hay otros países que empiezan a votar ya esta misma semana. ¿Qué se juega Europa en esto? ¿Cómo lo ves? Pues Europa se juega todo. Europa se juega todo. Estas elecciones se están vendiendo casi en clave nacional. Hay partidos, ¿no? Sumar está hablando del precio de los alquileres, algo que no tiene nada que ver con la política europea. Se está hablando de cuestiones nacionales todo el tiempo y nos estamos jugando muchísimo. Muchísimo. O sea, la Unión Europea está en estancamiento secular. El fracaso absoluto de los fondos Next Generation, no solamente en España, que es clamoroso, sino en todos los países de la Unión Europea. Una política energética equivocada que está llevando a que no solamente no se reduzca la dependencia de los combustibles fósiles, sino que vamos a entrar en una enorme dependencia de China. Una política agraria, ganadera e industrial completamente equivocada, ¿no? Entonces,
se está intentando vender por parte de los partidos, digamos, más grandes, que criticar todo esto es ser antieuropeo, ¿no? No. No, si lo que queremos es, el proyecto europeo merece la pena defenderse y merece la pena porque es un proyecto de paz y es un proyecto de grandes oportunidades que a los españoles nos ha venido maravillosamente bien. Pero lo que no podemos hacer es caer en la autocomplacencia, sobre todo cuando los resultados son malos. La Unión Europea ni se ha presentado a la batalla tecnológica, está perdiendo la batalla tecnológica completamente contra Estados Unidos y China. Está perdiendo la batalla energética a pesar de tener el enorme potencial que tiene tanto por el lado de las empresas energéticas más tradicionales como de las empresas de renovables, que tenemos a las empresas líderes del mundo. Y sin embargo estamos empeorando por culpa de una regulación asfixiante y una fiscalidad equivocada. Pues lo veremos a ver cómo se va escribiendo esta campaña electoral.